Lo saludo a Nico Viñasque. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Nico, que viene, por supuesto, uno de los periodistas fundamentales en toda esta investigación de la ruta del dinero acá. ¿Se sabe algo más, antes de preguntarte del de ahora, de cómo fue toda esta trama de intento de fuga o lo que fuere de Jorge Chueco? Mirá, se sabe lo que venimos nosotros contando, que estuvo primero en las cataratas del Iguazú, que apareció ahí, hizo un acto de Parque Nacional de borracho, que después de recuperado habría ofrecido $50.000 y $100.000 más para que lo dejen volver a la garganta al diablo para tirarse, todos hechos muy confusos, y que probarían en principio que, a ver, los familiares de Chueco sabían desde el martes o miércoles pasado que él estaba en esa situación en Misiones, porque cuando lo encuentran así en las cataratas, según mis fuentes de la causa, se comunicaron con un estudio jurídico y después con su ex mujer, me dicen a mí, que prometió ir a Puerto Iguazú al otro día. Bueno, de ahí Chueco salió a Brasil y después a Paraguay. Es increíble, ¿no? Como esta doble fuga de primero a Brasil y después a Paraguay, donde finalmente lo encuentran, porque me dicen también fuentes que investigaron todo esto, en el hotel en el que estaba, en Encarnación. Primero se intenta tirar por el balcón como una especie de segundo o triple intento de suicidio. Bueno, ahí es cuando llaman a la policía y ahí detectan después que es Chueco. No es que llamaron sabiendo que estaba él. Todo esto porque el pedido de captura de Casanelo, emitido casi una semana después del desaparecido Chueco, tampoco se había logrado, como digamos, formalizar de las fuerzas policiales del exterior. Es increíble, pero es así. ¿Pero la orden la había dado el fin de semana o no? Sí, el viernes, entiendo que el viernes sí, cuando, bueno, ya estaba desaparecido hace varios días Chueco, donde el doctor Casanelo no lo había llamado a indagatoria, y no había tampoco pedido que se lo vigile, como sí había pedido que pase, que se lo vigile en forma encubierta a otros protagonistas del caso, como Martín Báez, Lázaro Báez. A pesar del perdido de Marijuán, ¿no? Que ya había alertado hace varios meses del papel importante de Chueco. No solo del pedido de Marijuán, del dictamen, que es muy contundente y tiene un montón de pruebas de junio del 2015, sino del dictamen de Campagnoli y de su equipo, liderado por Rodríguez Varela, que es del 2013. Claro. Ese dictamen, que fue hecho en 22 días hábiles, develó, digamos, la mayor parte de lo conocido de la ruta del dinero acá, en el sentido de que mostró como Chueco, yendo por el lado del Betis, compra, el Betis era el grupo, esta enigmática sociedad suiza, compra la rosadita y después es él el que firma 9 cheques por 208 millones de pesos que vienen desde Suiza y terminan depositados en cuentas de Austral Construcciones. A ver, si había alguien a quien vigilar, era Chueco. No, por supuesto. Obvio, lo del juez es insólito, realmente sigue siendo insólito. Ahora, Nico, de lo que pueda saber, porque la trayectoria de la fuga de Chueco es muy llamativa en cuanto a que, digamos, no se sabe si se quiso fugar, porque tuvo una oportunidad, hubo una ventana en la cual nada se sabía de él, pudo haberse fugado a algún país mucho más lejano. Estuvo ahí casi llamando la atención para que lo detuvieran. Hay una psicología muy particular sobre esta. ¿Él se quería fugar realmente? ¿Se quería suicidar? ¿Se sabe qué quería hacer? A ver, esto, como vos bien sabés, la mente humana es insondable. Sí. Yo creo que él fue con muchísimo dinero a Puerto Iguazú, a la triple frontera, nada más ni nada menos, que se lo encontró en un estado pésimo en las cataratas, y todo eso así, hay un montón de testigos, y después de que una vez ya en Paraguay, después de pasar por Brasil de vuelta, estaba muy mal, también es un hecho. Yo creo que tal vez lo que haya pasado es que efectivamente, acorralado sobre todo por la declaración de Leonardo Fariña, que aportó muchísima información y la verdad que ayudó mucho a que avance la causa, después del video, ¿no? Que se difundió por Telenoche, la declaración del arrepentido Fariña, que fue acompañado por su abogada Giselle Robles, ayudó muchísimo a que
bueno, se aporte mucha información y también sobre Chueco. Yo creo que Chueco, que no es solamente el apoderado de esta sociedad que compra SGI y el que firma los cheques. Chueco fue representante legal de una de las constructoras de Lázaro Báez, de Adelmo Biancalani en el Chaco, era director de una empresa accionista de electroingeniería, la otra gran constructora acá, era muy amigo de Pérez Gadín, compañero de él, tardes en el San Juan Tenis Club. El Fariña declaró que eran lo mismo en sus declaraciones ante el juez y ante el fiscal. Es un hombre de mucho poder, también socio, esto la opinión pública lo desconoce, este personaje de Gustavo Sinosi, que es un empresario dueño del Sheraton de Pilar, muy allegado a la expresidenta de la República, Cristina Kirchner, y hoy asesor del secretario general de la OEA. Mirá hasta dónde llegan las conexiones de este abogado experto en armar sociedades en el extranjero. Nico, el estudio es un estudio que en el ambiente era conocido, reconocido y valorado como, digamos, eficaz en lo que hacía y además lleno de conexiones. Muy lleno de conexiones. A ver, en Brasil había estado hace poco, había viajado en avión. En el último mes y pico había estado en Estados Unidos. Había viajado en avión con Lázaro Báez, con Martín Báez, con Leandro Báez, esto consta en registros públicos. La verdad que yo creo más probable, a veces la realidad es más simple que lo que uno intenta desentrañar. Yo creo que efectivamente se vio ante una situación muy delicada con su amigo Pérez Gadín y su ex jefe o socio Báez en prisión, con la declaración de Fariña. Se habrá intentado escapar porque es además muy amigo de un empresario importante que tiene inversiones en Misiones, pero debe costar dejar atrás una familia con 6 hijos, después de, bueno, entiendo que además se enteraron de todo lo que hacía el padre por televisión, se lo ve en las fotos notablemente deteriorado, no parece la misma persona que era, está muy flaco. Lo que a mí no me asusta, pero me pone como en un estado no, tampoco de alerta, pero como de cuidado, es, bueno, a esta persona, el juez que está siguiendo este caso, lo llama indagatorio y pide pedido de captura una vez que desaparece. Claro. Ahora, Choco apareció, pero podría no haber aparecido. Sí, claro. Claro. Nico, ¿hay otros personajes importantes como Chueco en la causa que podrían aportar mucho y que el juez no ha tenido en cuenta para, bueno, tenerlos más de cerca y que sean llamados a indagatoria? Mira, por lo que tengo entendido, Fariña nombró un montón de gente. Se realizaron allanamientos en su momento por todas estas declaraciones. Yo no sé el resultado de esos allanamientos porque hay secreto de sumario, pero las declaraciones de Fariña impactaron mucho, sobre todo al juez Casanelo y al fiscal Marijuán, y sí, hubo gente que ya declaró, ante la Fiscalía de Campagnoli, que yo no sé si está siendo tenida en cuenta. Claro. Lo que sí remarcaría es que la Cámara Federal, la Sala 2, ya le había dicho a Casanelo que tenía que tener cuidado con aprietes y presiones a testigos y a protagonistas de este caso, porque podían volver a pasar, y pasaron. Chueco desapareció. Su ex mujer dijo que estaba amenazado de muerte, que estaba muy presionado. La Cámara ya le había dicho a Casanelo que algo de esto podía pasar, como le fue remarcando otras cosas, ¿no? Bueno, y Casanelo actuó, Nico, igual que con el videíto, cuando la realidad le puso en sus narices que Chueco no estaba, ahí lo llama a declarar y lo manda a buscar. Pasó lo mismo con el video, cuando la evidencia fue tal, empezó a actuar y detuvo a Lázaro Báez y a Pérez Gadín. Sí, y cuando Fariña, por suerte, se acogió al sistema o a la figura de arrepentido y empezó a hablar, es cierto. Hasta ese momento Casanelo estaba desviando, pero enfocando su investigación adelante de la que sería la ruta del dinero. En los años posteriores, digamos. Estaba investigando a Juan Suris, el exnovio de Mónica Farro,
el empresario en Bahía Blanca, vinculado al narcotráfico, a Erusalinski, una persona que le compró un campo a Fariña años después, que lo procesó por lavado de dinero, pero... investigaba la periferia. No, la periferia y el futuro, digamos, la ruta del dinero, según todos los testimonios, empezaron estas maniobras en el 2008-2009 en La Rosadita, y bueno, por los propios escritos del juez, no estaba yendo hacia ese lugar hasta que no se le señaló la cámara, hasta que no apareció el video y hasta que Fariña no habló, ¿no? Bueno, por supuesto, además hay que recordar lo que fue el escándalo de Gonera, el fiscal de la Procelac, cuando lo sacó a Báez de todas las imputaciones. Claro. Ahora hay un tema, Nico, muy importante, ¿no? Yo tengo la convicción que estos personajes tienen un enorme temor a ser asesinados. Y lamentablemente sí, es así. A mí me lo dijo el Ascar en su momento, cuando habló con nosotros en cámara. A ver, yo ahora sé que el Ascar mintió en un montón de cosas, tal vez ingenuamente le creí que estaba siendo muy presionado por Pérez Gadín, yo no sé si fue tan así. Ahora, que esta gente, que a Fariña, por ejemplo, también lo amenazaron y lo presionaron en San Juan Tenis, según declaró, todo indica que Pérez Gadín y Oscar Chueco, cuando tenían el poder, eran otras personas. Chueco, cuando lo investiga Campagnoli, y tan rápidamente detectan con su equipo, que ahora sigue diezmado por orden de la actual Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, Campagnoli sigue en su cargo, pero sin su equipo completo. Chueco es la persona que va a la Fiscalía y de forma muy prepotente empieza como a presionar a esa Fiscalía, y hasta incluso los denuncia y es testigo en el jury trunco de Campagnoli, ¿no? Cuando tenían poder era gente, digamos, tremenda, que hacía uso de ese poder que efectivamente tenían. Insisto, Chueco no solo trabajaba para Báez, sino que trabaja para una empresa que es accionista de Electroingeniería, que es la gran otra constructora acá, de represas y de grandes obras públicas, más vinculada a Carlos Zanini, está muy vinculado al mundo empresario ex-kirchnerista, digámoslo así, el mundo de las finanzas, pero bueno, aparece desesperado, después de usar 3 países, Argentina, Brasil y Paraguay, flaco y desgarbado. Esto todo pasa una vez que se termina el poder y la influencia, ¿no? Y el Estado, porque el Estado acá no solo enriqueció a Báez, que terminó a su vez enriqueciendo en parte a la familia Kirchner, sino que protegió a Lázaro Báez judicialmente, como vos decías, Nelson, con el fiscal Gonella, que es la fiscalía paradójicamente antilavado, sacándolo de la imputación del caso de lavado tal vez más importante de la democracia. Está imputada la expresidenta Cristina Kirchner en este caso. No, por supuesto. Después de la declaración de Fariña, digamos. Ese Estado que enriqueció a Báez, que lo protegió, ya no está actuando en favor de esta gente. Yo no sé qué va a pasar con la expresidenta, por supuesto, porque obviamente es una instancia de una significación política que en lo judicial hasta ahora siempre ha pensado, ojalá no pese, para A o para B, pero que Báez, Chueco y demás ven en el horizonte de su vida la cárcel, eso creo que a esta altura, Nico, no hay ninguna duda. Ninguna duda. Me dicen que Lázaro Báez estaba muy desanimado en prisión, que Pérez Gadín, sobre todo después de que lo visitó su hijo, también, que después de que, bueno, empezó con prisión preventiva todavía peor, lo mismo que Jaime, que también está en la misma cárcel de Seiza, y bueno, ahora Chueco tal vez termine también detenido, y atención con lo que pueda pasar con Martín Báez, el hijo de Lázaro, que va a ampliar la indagatoria y podría quedar detenido, si no es por la decisión del juez. Hay que ver también qué es lo que decide la Cámara. Claro, sí, porque llama la atención, porque Báez también es accionista de la empresa, ¿no? No es solo el hombre que contaba el dinero en los videos, sino que tiene un mínimo porcentaje, pero es accionista de Austral Construcciones. Martín Báez, accionista de Austral Construcciones, puso su firma
y hay documentos que lo muestran en el armado de este fideicomiso, que fue una estafa total para los argentinos en el Banco Nación. Así es. Martín Báez, aunque es el hijo de Lázaro, es una persona grande que actuó sola. Claro. Podría haberse, digamos, revelado, negado a participar de los negocios del padre, pero no lo hizo. Y hasta firmó documentos ante el Estado de que el origen de la plata que le estaba moviendo en el Banco Nación, por ejemplo, tenía un origen lícito. Habrá que demostrarlo. Acá hay un montón de obras, para mí esto también es importante decirlo, un montón de rutas que no están terminadas y a veces ninguna siquiera empezada. Y están pagadas. No, sí, paradas completamente, ni siquiera en algunas no han hecho ni un metro de asfalto. Y cuando se dice que la corrupción mata, también hay gente que muere en las rutas. Por supuesto. Nico, como siempre, muchísimas gracias por todo este elemento informativo complementario de referencia acerca de este caso que vos venís investigando con esta calidad, esta contundencia y esta siempre tan generoso. No, por supuesto es lo que corresponde, Nico, es lo que corresponde y lo hacemos con plena... sobre todo con valentía, porque siempre exponiéndose a aquel que está dispuesto a impedir que él siga trabajando. Digamos, hay que decirle esto a los televidentes, hay que meterse con estos nenes, hay que meterse con estos nenes. Nico, un abrazo. Gracias, Nelson, gracias, Paula. Muchas gracias. Un beso. Muy bien, ya vamos a estar con más novedades acerca de esto, porque por supuesto estamos en una dinámica fenomenal que va a tener mañana su punto culminante cuando el doctor Jorge Oscar Chueco deponga ante el juez Casanero.